En el laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la UMSA se hace burbujear 2.7 miligramos de hidrógeno seco sobre agua. Luego se estabiliza el sistema a 25 grados centígrados de acuerdo con la figura, en la cual H es 30 centímetros. Si el volumen ocupado por el gas húmedo es de 50 centímetros cúbicos, determinar la fracción molar del hidrógeno, la densidad de la mezcla húmeda, la humedad relativa y la humedad absoluta. Además indica que la presión de vapor del agua a 25 grados centígrados es 23.76 milímetros de mercurio. Muy bien, aquí tenemos el gráfico y anotamos los datos. Primer dato, se hace burbujear 2.7 miligramos de hidrógeno. Perfecto, masa de hidrógeno. A 25 grados centígrados tengo la temperatura y la altura me dice que es 30 centímetros. Esta altura, el gráfico me indica que es agua, por eso esta sería la altura de agua. Y el volumen ocupado por el gas húmedo es 50 cc. Cuando me dice gas húmedo, me está diciendo que es el volumen que se mantiene constante todo el tiempo para todos los gases. Y además me da de dato la presión de vapor del agua, que sería la presión de vapor saturada. Siempre que les diga así, la presión de un vapor a una temperatura, estaría diciendo la presión de vapor saturada, o sea, la que tiene un asterisco aquí, que significa la máxima presión que podría llegar a tener este vapor. Muy bien. Yo entonces tengo aquí una mezcla gaseosa. Tenía hidrógeno seco, lo he hecho burbujear por una manguerita. Al hacer burbujear en agua, un poquito del agua líquida se ha vuelto gas y está aquí como mezcla, como vapor. El vapor, no se olviden, que es aquella sustancia que puede ser líquida o puede estar en el estado gaseoso. En cambio, un gas siempre está en el estado gaseoso, no puede volverse líquido, como el caso del hidrógeno. Muy bien. Volumen y temperatura por Dalton es la misma para todos. Y empezamos con la solución. Si me pide hallar la fracción molar del hidrógeno, yo voy a hallar primero la presión del hidrógeno, presión parcial del hidrógeno en la mezcla, y la presión total de la mezcla. Las divido y listo, ya tengo la fracción molar. Entonces, para hallar primero la presión parcial del hidrógeno, utilizamos el famoso pavo ratón, donde yo tengo temperatura, volumen, además me da la masa, y el peso molecular yo ya lo conozco. Entonces reemplazamos 62.4 porque estamos trabajando con milímetros de mercurio. Queremos que nos dé la respuesta en milímetros de mercurio. La temperatura de 25, a la cual ya saben, le sumo 273 para volverlo en Kelvin. La masa es 2.7 miligramos, pero obviamente siempre tiene que estar en gramos para reemplazar en esta ecuación. Entonces 2.7 hay que convertir a gramos y eso se hace dividiendo entre 1000 y eso me daría 0,0027. Volumen 50 cc, pero tiene que estar en litros sí o sí para usar pavo ratón. Entonces de cc a litros solamente tengo que dividir 50 de nuevo entre 1000 y tendría 0,05. Por último, el peso molecular del hidrógeno. El peso atómico del H es 1, pero como es 2, entonces 1 por 2, 2. No se olviden que hidrógeno gaseoso siempre tiene un 2 aquí. Perfecto. Me sale la presión parcial del hidrógeno. Ahora voy a hallar la presión total con un balance de presiones, fijándome solamente en esta parte. Imaginemos que es un manómetro, donde este sería mi nivel de referencia. Aquí tendría la parte izquierda del manómetro y aquí la parte derecha del manómetro. Entonces las presiones a la izquierda van a ser iguales que las presiones de la derecha. ¿Qué tengo aquí? Como presión a la rama izquierda. Sería la presión del hidrógeno y la presión del vapor de agua. O sea, la presión total, ¿no? Puedo escribir solamente la presión total, que es la suma de los dos. Igual, a la rama derecha. En la parte derecha tendría la presión atmosférica, que está afectando acá, y la altura que tiene que ser de mercurio. En balance de presiones siempre tiene que ser de mercurio, no se olviden. Ajá, donde yo ya conozco la presión atmosférica, porque aquí me dice que estamos en la UMSA, en La Paz, es 495. Y la altura de mercurio no conozco la altura de agua, pero podemos transformar eso sencillamente con la ecuacióncita de los manómetros, donde yo despejo la altura de mercurio. Entonces, reemplazamos. Atmosférica 495. Altura de mercurio es igual a todo esto. Altura del agua
que sería 30 centímetros, pero yo ya lo he convertido a milímetros. Solamente hay que multiplicar por 10 y sería 300. Por la densidad del agua, que es 1, y dividido entre la densidad del mercurio, que sabemos de memoria 13.6. Y todo eso nos da la presión total. Por último, dividimos los dos valores que hemos hallado, presión parcial del hidrógeno dividido entre presión total, 502 entre 517, ya tendría la fracción molar del hidrógeno. Inciso A, resuelto. Como ya tengo la fracción molar del hidrógeno, puedo aprovechar y hallar la fracción molar del otro gas, que sería el vapor de agua. Y eso ya sabemos que podemos hacerlo 1 menos la fracción del hidrógeno. Porque no se olviden que la suma de fracciones molares siempre es igual a 1. Y como solo son dos gases, entonces es más sencillo hallar. Perfecto. Ahora, si me pide hallar el inciso B, la densidad de la mezcla húmeda, yo puedo usar el Pumarrata densidad, para hallarlo. Sin embargo, para eso necesito tener el peso molecular promedio o total. Entonces, me va a ser muy útil las fracciones molares que he hallado acá para reemplazar en la ecuación conocida, donde el peso molecular del hidrógeno es 2 y del vapor, que sería del agua, es 18, ¿no? Porque oxígeno es 16 y H2 es 2. 16 más 2, 18. Muy bien, ya tengo el peso molecular total, con el cual ya voy a poder hacer mi Pumarrata densidad. Esta es la tercera forma del pavo ratón, no se olviden, donde ya tengo todos los datos excepto la densidad de la mezcla y puedo despejar y reemplazar la presión total 517 que he hallado en el inciso A, el peso molecular promedio que he hallado hace un momentito que era 2.464, el R que es 62.4 porque estamos trabajando con milímetros de mercurio, y la temperatura de 25 a la cual hay que sumarle 273. Densidad obtenida, no se olviden que la unidad es gramos sobre litro. Inciso C, la humedad relativa. La humedad relativa es nada más que la división entre la presión de vapor dividido entre la presión de vapor saturado. La saturado ya tengo de dato. Entonces, solo me voy a dedicar a hallar la presión de vapor. Y eso puedo usar con Dalton, que me dice que la presión total de la mezcla es igual a la suma de la presión del vapor más la presión del hidrógeno. Entonces, de aquí despejo la presión del vapor y reemplazo presión total 517 y la presión del hidrógeno 502. Ya hemos hallado antes. Perfecto, ya tengo la presión del vapor, así que la humedad relativa no es nada más que la división de esos dos valores por 100. O sea, presión de vapor 15, presión de vapor saturado 23.76 y eso siempre por 100, y la respuesta estaría en porcentaje de humedad relativa. Perfecto. Último inciso D, la humedad absoluta. La humedad absoluta es la masa del vapor dividida entre la masa del gas seco. Entonces primero vamos a hallar la masa del vapor, la masa del agua acá. Yo tengo todos los datos, tengo tanto la presión de vapor como el volumen, temperatura, peso molecular de vapor. Reemplazamos, presión de vapor habíamos hallado hace un ratito que era 15. El volumen es el mismo para todos, 50, pero hay que dividir entre 1000, no se olviden 0,05 saldría. Peso molecular del agua 18, R 62.4 porque estamos trabajando en Torricelis, y la temperatura 25 siempre, todo el tiempo, para todo el ejercicio. Perfecto, ya tengo mi masa de vapor, no se olviden que salen gramos al utilizar el pavo ratón. Y hacemos la humedad absoluta, masa de vapor dividido entre masa de gas seco, eso tienen que saber de memoria. Donde la masa del vapor ya la he hallado acá, y la masa del gas seco, en este caso el gas seco solamente sería el hidrógeno, ¿no? Entonces dividimos lo que he hallado aquí dividido entre la masa del hidrógeno que me da de dato 2.7 miligramos. Obviamente ambos tienen que estar en la misma unidad, así que voy a convertir de miligramos a gramos solamente dividiendo 2.7 entre 1000. Ya sabemos que eso sale 0,0027 y esta sería mi respuesta final.